amigos, muy bien. Segunda unidad. ¿Qué vamos a estudiar en esta segunda unidad? Bueno, estos son los temas y es una unidad un poquito más corta. Vamos a hablar sobre el lenguaje normativo. Vamos a estudiar a las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, las normas jurídicas y vamos, por supuesto, a conocer, estimados amigos, el tema de las diversas acepciones de la palabra derecho. Mucha atención, aunque es una unidad muy corta, debe ser comprendida a cabalidad. Empezamos con estos elementos. Primero, ahí va. El lenguaje normativo. Normas morales. Esas provienen de nuestro interior. Y cuando digo que provienen de nuestro interior, pues hay muchos elementos que tenemos que tomar en consideración en relación a estas normas. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Por ejemplo, en este sentido, bueno, aquí no lo tengo, pero vamos a poner un ejemplo. Interior. Toda esta forma en la cual pensamos, en la cual nos comportamos, son muchos factores los que intervienen. La educación, ¿sale? La cultura, ¿sale? El tema de la costumbre, la cuestión de la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos nos conllevan a una forma de pensar. No es la misma concepción que tiene la gente de la Ciudad de México a la gente que tiene, por ejemplo, del estado de Jalisco. Hay una diversa cultura, hay una diversa tradición que nos conllevan a un cierto comportamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? E inclusive, de familia en familia cambia, ¿verdad? A lo mejor algunos los educaron para el tema de que, cuando coman, muchas veces las mamás decían baja los codos, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con una tradición, con una cultura. Muy bien. Ok, entonces, pero también toda esta cuestión moral, que es muy subjetiva, nos ayuda a tomar decisiones que van en el siguiente sentido. Recuerden, compañeros, decisiones que van a versar sobre hacer el bien o hacer el mal, ¿sale? O sea, es decir, en el derecho lo conocemos como el tema del libre albedrío. El libre albedrío es eso. Ahí está. Tú sabes lo que vas a hacer. Es tu autodeterminación, pero asume las consecuencias. Muy bien. Entonces, en ese sentido, las normas morales nos van a ayudar a tomar esas decisiones entre el bien, entre el mal. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien, compañeros. Características de las normas morales. ¿Cuáles son? Ahí va. Son unilaterales. ¿Qué significa? Es el ser humano consigo mismo. ¿Sale? No me vinculo a nadie más. Es el ser humano y su relación consigo mismo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Incoercibles. ¿Qué significa esto? Significa que no tienen sanción, que no tienen castigo. Y bajo este supuesto, diríamos lo siguiente. Entonces, como yo infringí la educación que me dieron, los valores, los principios, lo que va a conllevar dentro de mi mente
es un tema de una cuestión llamada remordimiento. Me voy a sentir mal conmigo mismo. Pero eso no trasciende fuera de. ¿Nos queda claro? A lo mejor han escuchado la canción que dice de Vicente Fernández, lástima que seas ajena. ¿Y qué dice? Y lo que estoy pensando no se puede decir, ¿verdad? Porque si lo externara, ahí sí, ya pudiese ofender a terceros, ¿me entienden? Es decir, lo que pienso sobre esa persona, mejor no la digo, porque si la exteriorizo, ya hablamos de otra cuestión. ¿Lo entendemos? Está hablando de un aspecto meramente moral. Muy bien. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ok. Vemos, por ejemplo, como ya mencionamos con antelación, que se quedan en este plano interno. ¿Sale? No necesariamente se exteriorizan, porque si se exteriorizaran, pudiesen ser o normas religiosas o normas sociales, ¿eh? ¿Se entiende? Se queda en un plano interno, autónomas. Son muchos factores que intervienen. Ay, perdón, ya lo mencionábamos. Interviene la educación, ¿sale? Interviene la cultura, interviene la tradición, intervienen los principios, intervienen los valores, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Las normas. Ahora vámonos por las normas religiosas. Ahí va. Dogmas que recibimos de la práctica de creencias divinas. Y al ser un dogma, no se cuestiona. Se tiene fe en ello. Tenemos esa certeza. Dentro de esta cuestión religiosa, hay muchos aspectos que tenemos que tomar en consideración, porque el origen y la tradición de esta naturaleza, pues es muy variada, estimados amigos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este punto, podríamos mencionar algunos aspectos como son, ahí va, el tema de religioso. Muy bien. La concepción que se tiene hacia una deidad, hacia un ser supremo, varía, ¿verdad? Por ejemplo, los cristianos tienen la concepción de la existencia de un Dios que se materializó en hombre y que de alguna manera se sacrificó para el perdón de los pecados de todos. Entonces, es una concepción en la cual tenemos como principal protagonista a Jesucristo. Desde el tema judío, desde el tema de la Torá, hay una concepción en el Antiguo Testamento en relación a Dios Supremo y que Dios en su momento mandará al Mesías para rescatar a la humanidad. Para los judíos, ese Mesías no ha llegado. Para la concepción musulmana, tienen fe en Alá y en su profeta Mahoma. La interpretación de su libro sagrado, el Corán, y la cuestión de los valores y principios que éste regula. Y desde la concepción de las religiones budistas o de Medio Oriente, pues a veces hasta se tiene la percepción de que hay una unidad del ser humano con Dios.
Entonces, hay una diversa concepción que se tiene sobre ese ser divino. Y en esta cuestión, vamos a ver las características de las normas religiosas. ¿Cuáles son sus principales características? Ahí va. Primero, son normas unilaterales. ¿Qué significa que sea unilateral? Significa que en este punto es una concepción que tiene directamente que ver con el feligrés y su vínculo con Dios. Cuando se hace una oración, estimados amigos, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le pide al Ser Supremo. Estaremos 1000 personas reunidas en una congregación, pero hay una comunicación directa del ser humano con Dios. Por eso es unilateral. ¿Vamos bien? Ok. ¿En qué plano se queda el tema religioso? En este plano interno. Porque inclusive desde la concepción religiosa hasta con el pensamiento podemos fallarle a Dios, ¿verdad? ¿Se entiende? Hasta de pensamiento le falla a Dios. Es incoercible, entre comillas. Déjeme decirles por qué. Porque desde la concepción cristiana, por ejemplo, no seguir con los mandatos no se implica, bueno, pues a rato no te vayas a arrepentir, ¿no? Implica que posible no haya un castigo terrenal, sino al rato vamos a rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? Ahí es donde vamos a rendir cuentas. ¿Sale? Entonces no hay una sanción como tal. Muy bien. Pero si nos vamos nosotros, por ejemplo, a una religión derivada del Corán, ¿qué creen? Muchas veces las faltas al Corán, esas sí tienen castigo. Esas sí tienen consecuencias, que muchas veces esa nos puede conllevar inclusive a la muerte. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Las normas religiosas son heterónomas. ¿Por qué? Porque se vinculan a un libro sagrado. La conducta del ser humano se vincula a un libro sagrado. La Biblia, ¿sale? El Corán, bueno, aquí la Torah, el Corán y los versículos y las enseñanzas que Buda dio a sus seguidores. ¿Se entiende? Entonces, hacia allá se vincula la voluntad del ser humano. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora vámonos por las normas sociales. Muy bien. Dentro de las normas sociales, vamos a encontrar, estimados amigos, cuestiones bien interesantes. Ahí va. Por ejemplo, vamos a empezar con la cuestión de que son reglas de comportamiento que nos va a imponer el grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. A ver, entonces en esta concepción vemos lo siguiente. Ahí va. Si yo quiero ser aceptado, si yo quiero de alguna manera no ser recluido, necesito adecuarme a las reglas de comportamiento que me impone el grupo social al cual pertenezco. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? El vínculo
es unilateral. ¿Por qué? Porque el vínculo es del ser humano, ¿sale? Con el grupo social. ¿Ok? Es externa porque aquí no se queda en un plano subjetivo. Se tiene que exteriorizar. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Ahí va. En este conglomerado social se respeta a las personas de la tercera edad, ¿sale? Se respeta a las personas con capacidades diferentes. Muy bien. Tienen lugares reservados en los estacionamientos. Si nosotros no respetamos estas reglas, estamos infringiendo una norma social. ¿Vamos bien? Se exterioriza. Muy bien. Decimos que son incoercibles porque el castigo realmente está en el rechazo, en el repudio, en la no aceptación del grupo social. Muy bien. Y son heterónomas porque tal vez no haya un libro escrito que nos diga cómo tenemos que comportarnos, pero sí hay reglas sociales que existen por costumbre, por tradición. ¿Está claro? Entonces, la conducta del ser humano a eso se vincula y eso es lo que tenemos que cumplir. Muy bien. Ah, pero cuidado, porque hay determinadas reglas que no solamente encuadran con una sola, sino se vinculan con varias. Por ejemplo, vamos a poner el tema del robo y cómo se puede vincular a varios aspectos. Ahí va. A este sujeto en su casa le enseñaron que respetara la propiedad ajena. Por principio de cuentas, al haber llevado a cabo una conducta contraria a lo cual lo educaron sus padres, está infringiendo una norma moral. ¿Vamos bien? Además, su familia era religiosa y le enseñaron los 10 mandamientos, de los cuales uno de ellos decía, no hurtarás. ¿Ok? Y está infringiendo esta disposición que le enseñaron en la religión que él practicaba, ¿verdad? Y además de eso, la conducta se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. ¿Se entiende? Es decir, a veces no solamente se mezcla con una, sino son varias. Por ahí me mencionaba, creo si no me recuerdo usted, mi estimado Juan Carlos, en un ejemplo que vimos. Por ejemplo, la cuestión de el tránsito. Ahí va. Cruce. Ahí voy. Muy bien. Aquí tenemos, no, cruce de camino. Muy bien. Aquí tenemos esta cuestión, que si bien es cierto que en un principio pudiese ser un convencionalismo social en la cual seguimos, pues porque son reglas sociales que nos imponen en esta ciudad donde vivimos y normalmente se respetan. Hablamos hablamos de una regla social, hablamos de una norma social. ¿Hasta aquí vamos bien? Si esto llega al momento en que se establece un reglamento, hablaríamos que esa norma social evolucionó para convertirse en una norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí les pongo otro caso para que entendamos la implicación de esto. Ahí va. Vamos a suponer que este tren que vemos acá nos dice,
Los primeros vagones son para mujeres. En este primer lugar, hablamos de un convencionalismo social. Se respeta, ¿verdad? Entre comillas. Pero ¿qué pasa si el tren estableciera en su reglamento que quien no siga esta norma va a ser sancionado con pagar 1,000 pesos? Esa norma social, ¿a qué evolucionó, compañeros? A una norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Y regresamos al tema de las normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Conjunto de normas que regulan la conducta externa del ser humano y que están provistas de un elemento que vamos a llamar nosotros como coacción. Muy bien. La coacción ya la hemos expresado, que es el uso de la fuerza para hacer cumplir esta determinación. La norma jurídica tiene las siguientes características. Es una norma bilateral. Necesariamente tiene que ser así. No podemos establecer una norma jurídica con nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la norma jurídica siempre tendrá esta característica de bilateral. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades que va a vincular a las partes que lo están suscribiendo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. La norma jurídica necesariamente se exterioriza. ¿Estamos de acuerdo que siempre se va a exteriorizar o no, compañeros? En este caso, la voluntad de estos dos sujetos para celebrar este contrato se está exteriorizando, ¿verdad? Hay un acuerdo de voluntades. ¿Está claro? Ok. Aquí sí va a haber coercibilidad, castigo, sanción, pena, consecuencia derivado de no cumplir con la norma. Y es heterónoma porque esta voluntad de estas personas no van a establecer en el contrato lo que quieran, no van a establecer en el contrato lo que les parezca. En este contrato se van a vincular a lo que establezca la norma. ¿Se entiende, estimados amigos? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones hasta este punto? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ángel, te escuchamos. Levantó la mano, ¿verdad, Ángel Constantino? Sí, sí. Sí, te escuchamos. ¿Pudiera darme otro ejemplo acerca de heterónomas, por favor? Heterónomas, lo que tiene que lo que vamos a entender, mi estimado Ángel, es el siguiente punto. Es la cuestión de que su voluntad, su conducta, se va a subordinar a algo que ya está preestablecido. En el caso del derecho es la norma. En el caso de la religión, ¿qué es? Pues el libro sagrado, ¿verdad? En el caso de las normas sociales, los convencionalismos sociales que establece grupo social. ¿Se entiende? Esas son Sí, heterónomas. No es lo que usted quiera, es lo que ya está previamente establecido. Muy bien. sí, ahora sí ya me quedó claro. Sí. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Diversas acepciones de la palabra derecho. Vamos a entenderlo. Empezamos con el derecho objetivo. Conjunto de leyes y reglamentos de carácter permanente
y obligatorio que son creados por el Estado. Muy bien. A ver. A ver si con una imagen puede quedar más claro que 1000 palabras. Ahí va. Muy bien. ¿Qué vemos aquí, compañeros? En el derecho objetivo. Ahí está. Es un planteamiento muy claro. Por principio de cuentas, el derecho objetivo es un derecho tangible. Es un derecho material. Y este derecho vale porque tiene como origen la Constitución y porque fue creado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. ¿Sale? Ahí está. Esto que tengo en mis manos es derecho objetivo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Derecho objetivo. ¿Comentarios? ¿Quedó claro? Muy bien. En su carrera, normalmente, compañeros, van a estudiar ustedes sobre derecho objetivo, tangible, pero hipotético, porque mucho de lo que está estableciéndose aquí no se ha materializado, y si se materializa, ya vamos al siguiente punto. Derecho subjetivo, el derecho aplicable, el derecho material. Se ejercita determinada conducta que establece la norma. ¿Está claro? ¿A qué me refiero con eso? Ahí va. Pongamos un ejemplo. Si la Constitución me dice, a ver, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Sale? Eso me dice la norma. El derecho subjetivo implica bueno, antes de poner este ejemplo, Eva, el derecho subjetivo implica una cuestión. Resulta que estoy en mi domicilio y se me genera un acto de molestia. La autoridad, cuando viene a mi domicilio, debió de fundar en la norma y motivar su acto de autoridad. Fundar y motivar. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Y qué creen? La autoridad no lo hizo. ¿Me aguanto? Ahí es donde aplicamos el derecho subjetivo, el derecho aplicable. ¿Se entiende? Es decir, a ver, por ejemplo, derecho subjetivo sería la aplicación del amparo, en la cual le pedimos al juez de amparo se deje sin efectos este acto de autoridad al no encontrarse debidamente fundado y motivado. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Lo podría repetir, maestro? Claro que sí. A ver, el derecho subjetivo es el derecho aplicable. ¿Sale? En este caso, vamos a hacer cumplir lo que establece la norma. Lo vamos a llevar a cabo. Muy bien. Ahí va. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Ahí va. Veamos esta diferencia. Muy bien. Aquí está mi recetario de cocina. ¿Sale? Y aquí está la chef que lo está llevando a cabo. Si así lo viéramos en este sentido, diríamos que este que vemos acá, el puro recetario, ¿qué sería, compañeros? Sería el derecho objetivo. ¿Y qué sería lo que ya está haciendo la chef? Derecho subjetivo. Ya lo está aplicando, ya lo está materializando.
ya lo está haciendo efectivo. ¿Se entienden? Cuando ya ustedes lo materializan frente a los tribunales, entonces ya estamos hablando de este derecho subjetivo. Muy bien. Ok, continuamos. Derecho adjetivo y derecho sustantivo. Para explicarlo, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Ahí va. Voy a empezar con el derecho sustantivo. Diversas normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones. Por ejemplo, pongamos un caso. Ahí va. En este supuesto, voy a celebrar un contrato. Este contrato va a establecer los derechos y obligaciones en la cual las partes nos vamos a vincular. Hasta aquí vamos bien con el derecho sustantivo, los derechos y las obligaciones. Es un contrato de compra-venta. Aquí tenemos al vendedor y aquí tenemos al comprador. Muy bien. En este contrato se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Ok. Siguiente punto. Atentos. Ahora, mis queridos amigos, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? ¿Qué pasa en el caso de que el vendedor entregó el bien y el comprador no pagó la cantidad que se pactó? ¿El vendedor puede hacer uso de la fuerza para exigir su derecho? ¿El vendedor puede decir, ahora me las vas a pagar y vas a ver lo que te voy a hacer? Pues no, ¿verdad? No lo puede hacer. Para eso acudimos al derecho adjetivo. Y el derecho adjetivo son las reglas procesales que nosotros vamos a llevar a cabo para que exijamos el cumplimiento de estas normas sustantivas. Entonces, como tú no cumpliste con este contrato, voy a acudir al derecho adjetivo para llevarte ante los tribunales y en este caso un juez establezca tu responsabilidad. ¿Está bien? ¿Vamos bien, compañeros? Compañeras, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Muy, muy bien. Continuamos y, por ejemplo, vemos la cuestión de el derecho vigente. Y este lo tengo que estudiar dentro del propio derecho positivo. No podemos entender un concepto sin el otro. Entonces, derecho vigente y positivo los vamos a estudiar al mismo tiempo. Escuchen bien. Vean lo que dicen las palabras. Derecho vigente. Normas jurídicas que en un lugar y en un tiempo determinado se consideran. Es decir, pudiese haber un tema de que muchas personas no la cumplan, ¿verdad? Se consideran, aunque sean poco efectivas. Y vean lo que es el derecho positivo. Casi el mismo concepto, pero cambian algunas palabras. Y decimos que efectivamente se aplican. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre considerar a efectivamente aplicar. Entonces, ahí va. Ahí va. Reiteramos. Aquí está nuestro país. El ámbito de aplicación de las normas. Ámbito de aplicación espacial, ¿sale? Que tiene que ver con el elemento geográfico, ¿sale? Ahí va. El ámbito temporal, que tiene que ver
con la obligación de la norma a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ok, muy bien. Y hablamos del ámbito personal. Hablamos de que es general. Ahí está la norma. Vamos a suponer que es el sistema anticorrupción. Ok. ¿Qué creen? Que la norma, muchos políticos cometen actos de corrupción y no son sancionados, aunque hay una norma por escrito que establece responsabilidades. ¿A qué derecho estoy haciendo referencia? ¿Al vigente o a positivo? ¿Cuál sería? Al vigente. Vigente, exactamente. O sea, es una norma que se encuentra vigente, pero es poco efectiva. Claro, porque Ahora bien, no la ejercen, vamos, está vigente, pero no la llevan a cabo las autoridades correspondientes. O sea, todos podemos, o más bien, los mandatos de alto rango son los que la ponen en el sistema anticorrupción, pero no la llevan a cabo. exactamente. O sea, o si la llevan a cabo con algunos cuantos, ¿verdad? Porque de manera discrecional ejercemos, ¿verdad? Cuando nos conviene y cuando no, no. ¿Ok? Ahora bien, muchas gracias. Está muy bien su concepto, ¿eh? Ahora bien, si en todo el país los actos de corrupción mayoritariamente se castigarán, ahora, ¿de qué tipo de norma hablaríamos? ¿De positivo o vigente? Positivo. Ahí sí hablaríamos de positivo. Escuchen bien esto. No se les puede olvidar el siguiente comentario. Toda norma que está en vigor, toda norma es derecho vigente. Ahora bien, lo que todavía se pone en tela de juicio es que si es derecho positivo. Y ese elemento se va a lograr hasta que verifiquemos la eficacia. Muy bien, mis queridos amigos, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Siguiente, mis queridos amigos. Derecho natural. Intrínsecamente vinculado a la naturaleza del ser humano, a la dignidad, a la vida y a los principios que lo determinan. Público. Ya mencionamos, conlleva el tema de la relación entre los entes públicos, entre sí, y los particulares. Y el privado que concierne solamente a los particulares. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos amigos? ¿Sí? Bien. Conclusiones. Muy bien. Estimados amigos, estudiamos muchos temas que son bien importantes. Distinguimos el lenguaje normativo y determinamos cuáles son las diferencias entre las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. En muchos de esos aspectos señalamos que hay muchas conductas que se vinculan no solamente con un tipo de normas. A veces en esa conducta vamos a encontrar la materialización de muchas normas. ¿Vamos bien? Ok. Y entendemos las diversas acepciones de la palabra derecho desde todos estos elementos que hemos hecho referencia. Desde derecho objetivo, el derecho escrito, el derecho tangible,
el derecho subjetivo, aplicable, hacerlo valer, sustantivo, derechos y obligaciones, adjetivo ante los tribunales. Hablamos de la diferencia entre derecho vigente, que se considera de cumplimiento y se considera de cumplimiento obligatorio, y el vigente que efectivamente se aplica, que efectivamente sanciona. Y bueno, los diversos elementos que ya hemos visto con antelación. Hasta este punto, ustedes ya tendrían que tener la capacidad y la habilidad para contestar la unidad número 2 de su cuestionario, mis queridos futuros abogados y abogadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, bueno.